¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Olivier y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Canadá en Palabras. El día de hoy nos encontramos con la escritora uruguaya Fernanda Trías. ¿Quieren conocer un poquito más de su biografía? Vamos a verlo. Hoy en Canadá en Palabras nos acompaña Fernanda Trías, autora de las novelas Cuaderno para un solo ojo, La azotea, La ciudad invencible, Mugre rosa y El monte de las furias, y del libro de cuentos No soñarás flores. Trías ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura en Uruguay en el 2020, el Premio Bartolomé Hidalgo 2021 y el Premio Sor Juana Inés de la Cruz que obtuvo en 2021 por Mugre rosa y nuevamente en 2025 por El monte de las furias. Sus obras se han traducido a 20 lenguas. El día de hoy vamos a hablar de su nuevo libro de cuentos, Miembro Fantasma, publicado por Páginas de Espuma. Bienvenida, Fernanda Trías. Fernanda, bienvenida a Canadá en Palabras. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy contenta. Te comentaba fuera del aire que esta es la segunda vez que vas a aparecer en Ahora Canadá y la verdad es que me alegra que sea así face to face y sobre todo con este nuevo libro que se llama Miembro Fantasma, que es sacado por la editorial Páginas de Espuma. Fernanda, este libro de relatos te comentaba que me gustó muchísimo y el cual es necesario leer tranquilamente, ¿no? Procesar todo lo que viene ahí, digerirlo, porque tocas temas muy importantes. El hilo conductor pues son las pérdidas, ¿no? Como el mismo título del nombre lo dice. ¿Cómo fue la concepción de este material, Fernanda? Fui escribiendo estos relatos principalmente desde 2019, 2020 en adelante. Fui reflexionando sobre el concepto del miembro fantasma, qué implicaba, incluso neurológicamente cómo funcionaba, para entender este fenómeno en el que un miembro ausente puede seguir sintiéndose como presente, ¿no? Como si todavía estuviera allí, no solo como si todavía estuviera allí, sino que sigue doliendo y sigue teniendo sensación. ¿Cómo puede ser posible? Y pensando sobre eso dije, bueno, en realidad sí puede ser posible. De otras maneras todos hemos vivido y sentido eso, ¿no? Que hay unas ausencias que se siguen sintiendo como presentes y que siguen doliendo. A pesar de los años, ¿no? Que eso a veces decimos, bueno, es que el tiempo lo cura todo, pero a veces no. Cuando no lo has trabajado, cuando no has hecho por hacer algún cambio, se sigue doliendo, ¿no? Y esto se siente, de hecho, en el mismo relato con el nombre de miembro fantasma, ¿no? Donde también nos hablas de la dictadura uruguaya, ¿no? Como quiero decir, esta voz, la primera persona que nos está introduciendo a toda esta problemática que hubo en aquellos años, se siente lo duro, ¿no? Lo fuerte. Y platícanos un poquito de este cuento. Sí, porque en realidad también yo pensaba la idea del miembro fantasma pensado como una herida en la memoria histórica, ¿no? Como esos dolores a partir de fracturas en el tejido social, heridas de la memoria histórica que no se han, justamente, como decías, no han cicatrizado lo suficiente. Sobre todo cuando no hace la sociedad como sociedad, un pueblo como sociedad no hace un proceso de reparación, claro, ¿no? Porque en Uruguay se hizo una amnistía, entonces no se juzgó a los torturadores y a los asesinos que desaparecieron a tantas personas. Y eso dejó una marca en esa memoria histórica, en ese tejido social y en muchísimas personas que vivieron directa o indirectamente una pérdida vinculada a ese periodo de dictadura militar. Y entonces en ese relato justamente se trata de un hombre que más o menos es de mi generación, es decir, que vivió su infancia durante la dictadura y que vio cómo tanto su familia como su barrio, como todas las personas de su comunidad eran afectadas
por esta violencia estatal y entonces va en busca de una venganza. Fernanda, yo cuando iba leyendo el libro, a mí me remontaste a esta parte cuando empezó el confinamiento, ¿no? Con lo del COVID, esa sensación, ¿no? De desolación, de añoranza, de hoy estamos aquí, no sabemos qué va a pasar en este mundo, y de frontera solo al aire, que también ahí escribes, ¿no? Este comportamiento en este último que tuvimos la sociedad, ¿no? Al principio te impactan muchas cosas, pero como siguen pasando, te deja de importar, te deja, no ves esta parte, se te hace como parte de tu vida, se puede decir. Sí, ese es un cuento que va sobre las fronteras visibles e invisibles que hay dentro de una propia ciudad y cómo nos relacionamos a través de esas fronteras o dentro de esas fronteras. Y también es un relato que va sobre cómo la violencia es tratada y entendida de distintas maneras, también según dentro de qué frontera ocurre, ¿no? Entonces, claro, hay muchas fracturas sociales, está atravesada por la pandemia, pero partió de una reflexión, bueno, realmente partió a partir en el momento en que afuera de mi casa, por la ventana, mataron a un hombre en un tiroteo que finalmente se supo que fue algo, no sé si fue un sicariato o un ajuste de cuentas de algo vinculado con drogas, por supuesto, y en Bogotá, y mataron a este hombre abajo de mi ventana. Entonces, a partir de ese shock brutal que fue para mí ver por primera vez un asesinato de este tipo, empiezo también a reflexionar sobre las maneras en que pensamos la violencia, la naturalizamos, y al mismo tiempo, como eso fue durante la pandemia, había un montón de muertes ocurriendo en los hospitales, en las casas, y empecé a reflexionar sobre toda esta problemática, y a partir de ahí nace ese cuento. De hecho, me recordó mucho a una parte personal. Mi mamá vive en Cancún. Entonces, un día que fui de visita, pasamos por una tienda, que le llaman vinatería, ¿no? Que venden vino, cerveza, etcétera. Pasamos por ahí en el carro, entonces ya estábamos metiendo el carro y se oye como un pum, ¿no? Algo que explotó. Y eso que había explotado fue un balazo que le dieron a la persona de esa vinatería, ¿no? Entonces, el shock, ¿no? Del momento de que, híjole, estuve así segundos, ¿no? Ni siquiera un minuto fue lo que tardé en pasar, porque estaba yo en la siguiente esquina, viendo la ambulancia, ya sabrás, ¿no? Ahora sí que decimos en México el desmadre que se hizo con este acontecimiento. Y al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Estaba la marca de sangre, lo que dibujan los forenses, y me recordó muchísimo, ¿no? Sí, esta parte, sí, es fuerte, porque dices, estuve en ese momento, a lo mejor me hubiera tocado verlo, a lo mejor ni siquiera en ese paso, tampoco no lo hubiera yo visto, pero es fuerte sentir como que esa violencia tan de cerca, ¿no? Y a pocos pasos de tu casa, sí. En que se vuelve el cuerpo humano completamente descartable de alguna manera. Y bueno, sí, por eso te digo que este libro es un libro que es muy íntimo, porque luego tiene otros cuentos de personajes donde el quiebre es interno, los dolores, los fracasos, esas heridas sin cicatrizar que están en el corazón de los personajes, pero al mismo tiempo otros relatos tienen mucho que ver con las fracturas sociales. Así es, totalmente. Y otro que me gustó, que a lo mejor no puedo decir que, bueno, a mí no me pareció tan dramático, que es el de Una mujer de su época.
Me gustó mucho, ¿no? Y en la forma en que lo abordaste, ¿no? Incluso esta parte que anoté dice, no añoramos la juventud, se añora la certeza, el futuro inevitable, todo el presente descansa en esa certidumbre, la vida por delante. Y va pegadito esta parte. Sí, sí, porque al ser joven está esa sensación de... y que es fantasiosa, porque te puede pasar algo en cualquier momento, ¿no? Pero hay una certeza absoluta cuando sos joven de que tenés la vida por delante. Y en determinada edad, como la de esta mujer, a mí me gusta escribir mucho sobre mujeres de mediana edad, ya lo habrás notado. Sí. Porque es un momento muy complejo de la vida. No se joven, pero no se es vieja, porque no se es tercera edad, no se es anciana. Claro. Pero esta sensación de que la vida se va cortando, esta sensación de que ya no eres una promesa, de que hay menos tiempo por delante para cumplir ciertas metas, ciertos sueños, te confronta mucho. Sí. Y entonces a mí me interesa, y además de que es una edad muy poco explorada en la narrativa, porque a nadie le interesan las mujeres de esa edad incierta. Uh-huh. Sí. Entonces, me parece que ahí hay mucho para explorar y creo que lo hice en este libro y lo seguiré haciendo porque me parece que hay muchos conflictos que se producen ahí. Y me gustó también por esta parte, como dices, ¿no? Esta edad, ahora me toca a mí cambiar, ¿no? De país, ¿no? Donde el contexto es diferente y se vive ese tipo de cosas de manera diferente. Yo me acuerdo en Canadá, tú haces tu hoja de vida, tu currículum, sin que tengas que poner cuántos años tienes, solamente la experiencia de vida, de trabajo que realizas, ¿no? Y acá te llevas a otra sociedad que es parecida como a la de México, donde la edad sí es importante, donde un número te define ya si puedes hacer las cosas o no las puedes hacer, aunque tú pues tengas gran experiencia en eso. Y como dices, hace falta como que adentrarnos, ¿no? Más a ese tipo de narrativas, porque pues sigue pasando a pesar de los años, ¿no? No hemos cambiado a veces mucho como sociedad, y ahí yo como que dije, ¡ay, sí, la vida por delante! Todavía falta mucho, porque ya no se vive tampoco la edad como antes, ¿no? Antes decíamos 45 años, cuando estábamos más jóvenes, lo veíamos lejano, ¿no? Y decíamos, a lo mejor ya vamos a parecer ya personas de la tercera edad o algo, pero no, hoy no. Y decimos, los 40 son los nuevos 30, los 50 son los nuevos 40, ¿no? Eso dicen, pero no sé, no sé, no lo puedo afirmar. Bueno, depende de la energía también que se tenga, ¿no? En ese aspecto, pero sigue con ese, explorando más en ese tipo de narrativas, Fernanda. También existe en estos relatos la metaliteratura, ¿no? En el primero y en el último, ¿no? Donde exploras pues la escritura. ¿Qué tan importante es hacer esto como autor? Bueno, la verdad yo no lo había hecho mucho, muy poco, pero encontré interesante la reflexión sobre la escritura, porque también o sea, para alguien que escribe o que desea escribir, su vínculo con el arte, y supongo que pasan todas las artes, pero yo solo puedo hablar de esta, es que el vínculo con las artes es conflictivo. El vínculo con la escritura es conflictivo, es un fantasma más. Sí. Porque o queremos escribir y no podemos, o nos sentimos inseguros y lo que escribimos no nos parece malo, o hemos escrito pero no podemos publicar, o no hay tiempo para escribir porque la vida es un remolino que te va llevando. O sea, hay muchos lados de la escritura que traen sus propios fantasmas, ¿no? Y a mí eso me interesa, también me interesa mucho la relación entre género y escritura, que no es lo mismo. Creo que las mujeres enfrentan unas dificultades adicionales al momento de querer ser escritoras o de sostenerse como escritoras en un mundo tan competitivo. Para los hombres el camino siempre estuvo más llano. Y todas esas son cosas que como están en mi círculo de intereses, inevitablemente se cuelan a los cuentos.
Claro, y este lenguaje poético también que se siente con este material, y he tenido oportunidad de leer otros materiales tuyos, pero en este se siente más como que muy intimista, ya lo dijiste, que es un material muy, muy íntimo, pero se nota ese lenguaje poético que le imprimiste también a este libro. Gracias. Gracias, no, porque es muy importante para mí ese trabajo del lenguaje, ¿no? Sí. Lo es todo. Creo que es ese trabajo con el lenguaje lo que permite después generar esas sensaciones y emociones que se sienten al leer el libro. O sea, en realidad es ahí donde se está jugando ese trabajo de bordado, de todas las sutilezas, Claro, que también están ocurriendo dentro y fuera de los personajes. Tal vez es un trabajo invisible que no necesariamente el lector, cuando está metido en la historia, se da cuenta hasta qué punto hubo que hacerlo para poder generar esas emociones que produce la lectura. Pero bueno, ese es realmente el trabajo del escritor, es ese. totalmente. Y juegas también con esta parte de los silencios, ¿no? A veces el silencio dice bastante, y también creo que es una de las características que tiene Miembro Fantasma. Sí. Que juegas con nosotros, con los lectores, así los que tenemos la oportunidad de leer el libro, que tu cabeza explote. Y eso también como lector se agradece. Por eso te decía al principio, hay que leerlo tranquilamente y luego digerir todo lo que leíste. Sí, eso espero. O sea, yo digo, bueno, ojalá pase eso, que se lee un cuento y hay que hacer una pausa. O sea, no puede leer un libro Exacto. de cuentos uno tras del otro, como que termino el primero y a los 5 segundos estoy empezando el segundo. Cada cuento es una unidad que necesita saborearse, meditarse y al rato o al otro día o más tarde agarrar el segundo cuento. Pero sí, creo que si está bien logrado, te produce eso de decir, voy a hacer una pausa aquí, ¿no? Sí. Eso fue lo que lograste en mí en ese aspecto. Y la verdad sí me gustó, porque fue una manera diferente de leerlo, ¿no? Porque a veces ya también el acto de leer, todo lo quieres hacer rápido, ¿no? Como va la vida o como estás acostumbrado también en redes sociales, ¿no? De scrollear. Y la lectura es muy diferente. Sí. En ese aspecto. Entonces sí, esa parte es una de las características de Miembro Fantasma, para que lo tomen en cuenta y vayan tranquilos a la hora de leerlo también. Y hay otro de los relatos que me gustó muchísimo, Intimidad Irreemplazable, ¿no? Como la conexión de una persona adicta, que tú puedes pensar que tiene la familia perfecta, marido, hijos, pero que no le llena, ¿no? No encuentra esa felicidad que ella quisiera, pero sí la conexión la encuentra con un pichoncito, ¿no? Con un pajarito. Sí. Bueno, sí, esto es una mujer que es ama de casa, porque realmente no, digamos, económicamente también no necesita trabajar, pero tiene sus intereses, tiene sus proyectos personales, pero los suele abandonar y lucha con ese fracaso también. Y un día fuera de su ventana hace un nido, un pájaro hace su nido y ahí nace un pichón. Y empieza a desarrollar una conexión de intimidad, sí, con ese pichón. Tal vez una sensación de una intimidad que no encuentra dentro de su hogar, ¿no? Y también eso me permitía trabajar otro tema que me interesa mucho, que es el de la maternidad, ¿no? Porque claro, es una mujer que tiene hijos, pero ella analiza y mira cómo la mamá pájaro alimenta al pichón, y el tipo de vínculo que tiene la mamá pájaro con el pichón. Y siente celos. Sí, no es el mismo, no es esa cosa tan... Bueno, pero a su vez lo que tienen los animales es que una vez que al principio es igual, pienso que igual con los seres humanos, ¿no? Hay una unión, una unidad y una intimidad irreemplazable al principio, en las primeras etapas de vida, pero luego hay que soltar. Lo que sí creo es que los otros animales no humanos sueltan con más facilidad, ¿no? Exacto, totalmente.
Sí, a nosotros nos da trabajo, ¿no? Exacto. Dejar ir, ¿no? Que vuelen completamente solos. Y de estos relatos para ti, bueno, tú eres la mamá, ¿no? De todos estos relatos, pero que tú digas, este fue con el que a lo mejor me costó más trabajo, pero a la vez me gusta más o me siento más identificada. ¿Cuál fue de estos el que tú digas, híjole, Todos. 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 Tal vez el que más trabajo me dio es Miembro Fantasma, el que se llama, el que le da título al conjunto. Pienso que ese es el que más trabajo me dio porque lo trabajé muchos años. Volví sobre él y hice muchas versiones antes de llegar a la versión final. Disfruté mucho escribiendo Ciclón, que es un cuento sobre una mujer mayor que recibe una llamada diciendo que su mejor amiga de la infancia se está muriendo y que quiere verla. Y a partir de ahí se despierta toda la memoria de esta mujer y ese vínculo tan complejo que estas dos amigas habían tenido y un extraño vínculo a lo largo de la vida cuando ya no están en contacto porque se alejaron, pero como la otra es escritora, sí. A una de ellas, a la protagonista, le parece que siempre ha seguido en contacto porque ha leído sus entrevistas, ha leído sus libros, ha visto sus fotos, pero en realidad es un contacto que, claro, es esa extraña sensación que te da la figura pública, claro, que a veces te parece que formas parte que de formas ellas. parte, sí. Y entonces esa extraña relación que es una relación muy interesante que yo ya había explorado en mi libro de cuentos anterior, No soñar a flores, sí. que es la amistad femenina cuando se producen alejamientos o rupturas, que también implica un duelo, hacer un duelo por la amistad del que se habla menos que las rupturas amorosas, por ejemplo. Claro. Pero imaginando en esa situación en el de Ciclón, que bueno, dices, ya hubo alejamiento, ¿no? A veces te alejas de las personas, dices, bueno, ya no supe mucho de él, ¿no? Pero que a lo mejor estén escribiendo, se supone que a lo mejor de ti, Claro. es ahí como que el conflicto, ¿no? Es el conflicto que dices, bueno, ni yo he olvidado esa amistad, ni ella tampoco nunca me... Exacto, o sea, eso es lo que te permitía, sí. que había muchas capas, ¿no? Yo creo que sigo en contacto contigo porque te estoy leyendo, pero tú sigues en contacto conmigo porque me estás escribiendo, pero no estamos en contacto, pero hubo una ruptura en la infancia, pero ¿qué pasó, no? Todas esas capas de complejidad son las que justamente me interesaba abordar en ese cuento y es un cuento que disfruté mucho escribiendo por esto, ¿no? Porque yo decía, pero hay otra capa, pero hay otra capa. Y luego había una capa adicional, era que se había hecho la película sobre el libro. Entonces esa película a su vez agregaba otros elementos, claro. ¿no? Y eso para mí fue muy disfrutable porque había digamos que todas estas versiones de la realidad. Así es, ¿no? Como uno puede tener una realidad y otro completamente distinta. Exacto, hay muchas versiones de la realidad, lo que hace que la realidad justamente sea algo muy poco confiable. Así es. Y de hecho es el relato más largo de esta colección. Y también, bueno, es que todos, si no aquí duraría 3 horas, estaría aquí, ¿no? con Fernanda, el de si el mundo parara de hacer lo que hace, ¿cómo lo podríamos transportar a los sucesos que estamos viviendo lamentablemente hoy en día, ¿no? Como en ese cuento, pues ahí nos das unos pequeños tintes de lo que pasó, ¿no? En el 2001 en Nueva York y todo eso. Y yo hice esta reflexión, ¿no? Ver al pasado, en el 2001, lo que pasó, pues sí, ¿no? Las cosas que sucedieron, pero te vienes ahora al 2026 y estamos a punto casi de vivir algo parecido, ¿no? Y no quiero ser ni fatalista de decir algo peor, ¿no? Pero son cosas que están pasando lamentablemente en este... Ahí destacaste otro cuento que justamente se vincula con el tejido social, ¿no? En realidad es la historia de 2 adolescentes que están en un centro de rehabilitación y que
pero la historia ocurre en 2002, o sea, exactamente el 11 de septiembre de 2002 ocurre este cuento. Sí. Y exactamente se cumple un año de la caída de las Torres Gemelas y hay se va como entretejiendo ese día con este día. Y pues que yo siento que cómo nos marcó a quienes éramos, yo creo que a todos los que estábamos jóvenes o no jóvenes, pero que podemos recordar ese día, claro. Los que todavía podemos recordar ese día, cómo nos marcó, ¿no? Como un trauma colectivo. Total. No sé, yo quedé como un poco traumatizada, tuve pesadillas Sí. Y demás, pero son imágenes que veíamos en televisión, ni que hablar de la gente que estaba en la ciudad o que estuvo cerca, que conozco varios, pero cómo estas imágenes en la televisión marcaron una época y se convirtieron en no sé cómo decirlo, en marcas culturales, imágenes que todos tenemos indeleblemente grabadas en la retina, ¿no? Totalmente. Entonces, híjole, sí, te remonta y seguimos, ¿no? Casi esperemos no vivir, bueno, lo más deseable, ¿no? Sería así como que que no viviéramos, ¿no? Este tipo de situaciones, pero bueno, se viven. Fernanda, antes de, ya casi vamos a terminar, para ti, en el ámbito, no te voy a decir personal, pero en el ámbito profesional, ¿cuál sería ese miembro fantasma para ti? Yo creo que todos tenemos muchos, ¿eh? Sí. Pero no quiero decir personal ni mucho menos, pero a lo mejor en este ámbito profesional, hoy en día la mujer escritora pues tiene ya mucha visibilidad, que eso es muy importante hoy en día. Que en el pasado, de hecho, hace unos meses vino una amiga de México y nos fuimos ahí a Moyano, donde están estas librerías y que te encuentras libros antiguos, ¿no? Entonces eran libros que pertenecían a la generación del 27 y todos hombre, 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 una mujer, ¿no? Y luego íbamos a otra, hombre, hombre, que era de esa, que no había tanto, que sí estaban esas mujeres, pero que no se les daba también ese apoyo, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Justo ahora, además ayer fue 8 de marzo. Exacto. Sí, pero hay que seguir dando la pelea. Justamente ayer, 8 de marzo, salió un artículo en La Vanguardia, aquí en España, diciendo que los datos, o sea, esto no es opinión mía ni de nadie, estos son datos oficiales de la Cámara del Libro, del Ministerio de Cultura, donde la disparidad sigue siendo real en números, no es más allá de la percepción de que las escritoras tenemos mucho más visibilidad, lo cual es cierto en buena medida, sigue habiendo una gran disparidad. Los datos dicen que las mujeres son muy lectoras, que las mujeres hacen una gran parte, forman una mayor proporción del lectorado, si se le puede llamar así, y que sin embargo las mujeres que publican son menos en términos de números absolutos, ¿no? Claro. Y entonces ahí vemos que independientemente de la percepción, porque como una mejora de las condiciones, pareciera que el problema se solucionó. Eso no es así, simplemente una mejora y hay que seguir luchando para seguir abriendo espacios, pero falta, hay que seguir dando la pelea, sí. Sin duda, pero ahí se va por lento, pero seguro. ¿No bueno, siempre se pueden producir retrocesos, por lo tanto hay que, el terreno ganado hay que defenderlo constantemente, sí. Totalmente. Y bueno, Fernanda ha sido muy, muy premiada y eso, fíjate que hace como 3 años tuve la oportunidad de platicar con Gustavo Rodríguez cuando ganó el premio Alfaguara y él me decía, sí, los premios son importantes porque bueno, no es un reconocimiento al trabajo que estás haciendo, pero no es que tú vayas en busca ¿no? de ellos, pero qué bueno que me llegó a esta edad donde estoy aterrizado
completamente y que el mundo no va a decir, ay, es que yo soy el mejor, el más. En tu caso, el recibir estos premios, estos reconocimientos por los cuales has trabajado arduamente, ¿cómo se siente? Sí, sabes que estoy de acuerdo con Gustavo, porque a mí también, digamos, ni que hablar, yo creo que tenía 45 años cuando gané el primer Sor Juana Inés de la Cruz con Mugre Rosa, y bueno, y el año pasado tenía 48 cuando gané el segundo Sor Juana Inés de la Cruz, y el Premio Nacional de Literatura en Uruguay también tenía 45, o sea, sí se sintieron como unos reconocimientos después de un largo trabajo, de muchos años de trabajo serio con la escritura. Bueno, quienes reciben estos reconocimientos muy pronto, enseguida, con su primer libro, dirán, prefiero recibirlo pronto. Claro, ¿no? Está perfecto, sí. Y en vida, ¿no? Y sí, en vida por también. Por supuesto, no, está bien, es maravilloso si te pasa, pero vas a tener que lidiar con otras dificultades. Claro. Lo aceptes o no lo aceptes, vas a tener que lidiar con otras dificultades. Y a su vez, recibirlos tarde en la vida también es lidiar con otras. Ida Vitale, la poeta uruguaya, Premio Cervantes, recibió el Premio Cervantes, tenía como 94 años. Claro. Y cuando le preguntaron qué sentía de recibir el Premio Cervantes, ella, que tiene mucho humor, dijo, bueno, hubiera preferido que me lo dieran antes. Claro, pues sí, sinceramente. Pero ¿no? Ahora tiene como 101, 102 años, así que lleva un rato disfrutando de un muy justo reconocimiento. Totalmente, y qué bueno, y que lo pudo ver. Esa también es una ventaja. El mensaje para que te lean. No, mi mensaje sería lean Mi Hombre Fantasma, lean libros de cuentos y lean escritoras latinoamericanas. Muchísimas gracias y espero volverte a ver próximamente. Si no es aquí en Madrid, en alguna feria de libro, nos vamos a encontrar. Así que gracias. Recuerden conectarse a través de Ahora Canadá, Go Live TV y por supuesto, cuéntame un libro. Muchísimas gracias. Hasta luego.